Las comunidades rurales y las personas jóvenes de territorios indígenas son personas que sí han estado en esta acción de toda la vida, desde siempre, y entonces no es como algo nuevo tampoco, no es como que el hecho de que las personas jóvenes de repente empezamos a tener visibilidad o nos empezamos a sumar entre nosotras, fue como que se creó el movimiento. Yo creo que las personas jóvenes sí nos hemos ido como vinculando más, hemos aprendido también como a construir con estas personas que ya tenían tiempos atrás en esta causa, y es un movimiento que ha ido tomando más fuerza en los últimos años, que ha ido teniendo más oportunidades además, y que cada vez siento que es como más grande, la verdad. Yo creo que cada vez se llega como a más personas, y también más personas quieren como saber qué es lo que está pasando, saber cómo pueden sumarse a las soluciones. Y yo creo que hay un sentimiento colectivo de en efecto, ¿verdad? Hay como ansiedad de lo que estamos viviendo y de que esa ansiedad se puede transformar en acción. Entonces el poder hacer movilizaciones de las acciones que necesitamos ha sido como clave para ir moviendo a más personas. Sí, en realidad yo creo que todo este tema con Fridays for Future ha permitido que haya cierta visibilidad en esa acción que ya venía dándose, en ese movimiento que ya se estaba dando en América Latina y el Caribe. Sin embargo, creo que también es como importante que cuando se llega con esta luz también se entienda justamente que esto venía de antes. Entonces, que no es como que de repente, porque el norte global puso el foco y el sur le pegó, ahí nació todo. No, sino también yo creo que justicia climática es también reconocer lo que todas estas personas han estado viviendo desde hace mucho, lo que en nuestras comunidades han estado haciendo, nuestras ancestras, las generaciones anteriores, y entender que esta causa viene desde hace mucho y que había muchas personas que estaban alertando de que el modelo que estábamos siguiendo de manera sistemática nos iba a llevar a un colapso. Y no hablamos solamente, en ese momento no se hablaba de crisis climática, se hablaba de una crisis ambiental. Y de hecho, cuando yo estaba niña, yo también recuerdo que ya en Costa Rica empezábamos a hablar de que estábamos muy cerca de un colapso ambiental. Estábamos cerca de una extinción nuevamente, que íbamos a perder muchas especies y que el modelo de producción como tal nos iba a llevar al agotamiento de los recursos naturales. Y hablábamos de esto. Entonces yo creo que es como necesario visibilizar que esta causa viene desde hace mucho y que trae este sentido de urgencia y atención hacia la naturaleza. Todavía tenemos muchos desafíos para lograr una matriz al 100% como tal, y esa parte de los desafíos en nuestra matriz es principalmente con el sector industrial, ¿verdad? Todavía siguen dependiendo de combustibles fósiles, y ahí es donde estamos ahorita como a nivel país viendo cómo se tiene que hacer esta transición, cómo se garantiza que estas personas, estas empresas puedan usar también energías renovables con menor impacto y ya dejar de depender de combustibles fósiles. Pero yo creo que ha sido como todo un emblema país que a nivel de hogares y demás podamos utilizar esta energía renovable, que además nos trae otra serie de consecuencias, porque es energía hidroeléctrica. Y entonces las hidroeléctricas tienen un alto impacto ambiental de deforestación donde se les instala. Y de hecho en Costa Rica han habido varios conflictos por intentos de hidroeléctricas dentro de territorios indígenas. Entonces, de repente vemos, ¿verdad?, como que empieza a chocar esto de, bueno, ocupamos cambiar el modelo y necesitamos que sea justo. Y esa es como la palabra, la parte justa de que este modelo transitorio, estos cambios que vayamos a hacer, respeten a todas las personas en los territorios, en las comunidades, y que nos permitan hacer la transición respetando sus derechos. Entonces en Costa Rica estamos como en esa etapa también, ¿verdad? De ver cómo este modelo puede sostenerse, puede ampliarse y puede corregirse lo que todavía no se ha corregido y no se ha hecho la transición correcta. Bueno, el crecer en Costa Rica en realidad es crecer rodeado de la naturaleza, y yo soy de Peñas Blancas de Esparza, siempre me encanta decirlo además porque nadie conoce Peñas Blancas de Esparza, no es un lugar al que la gente vaya a hacer turismo porque tenemos otros lugares como más grandes para hacer turismo, pero Peñas Blancas de Esparza es un pueblito que está ubicado en medio de una montaña en el Pacífico Central de Costa Rica. La ciudad más cercana está a más o menos 50 minutos en carro.
todos son familia, todos ahí, mi infancia era criarme alrededor de todos mis primos porque todos eran familia. Y yo creo que el crecer ahí es lo que me permitió a mí poder tener como esta sensibilidad y entendimiento de la naturaleza y también contar con mi abuela materna, que era quien me estaba transmitiendo todo este conocimiento. Entonces yo creo que ese es como el rostro de Costa Rica, de que de generación en generación se van transmitiendo también estos conocimientos, de que crecemos rodeados de ecosistemas y que es imposible no sentir cierto grado de sensibilidad respecto a que tenemos que proteger esta naturaleza, no poniéndola ni siquiera en el contexto de cambio climático, sino poniéndola en el contexto del modelo productivo como tal, que además es el que nos tiene en todo esto de la crisis climática, pero que nos permita poder hacer lo necesario por protegerla a ella, entendiendo que si protegemos a la naturaleza nos va a proteger a nosotras. Cuando vamos como a estos eventos o cualquier espacio de intercambio y así, uno dice que es de Costa Rica, es como si fuera toda una estrella, ¿verdad? Y todo el mundo es como, wow, de Costa Rica, cuéntanos esto. Y de verdad es como muy interesante porque siempre nos preguntan además cosas que para nosotros son muy básicas, ¿verdad? Como por ejemplo esto de cómo es crecer en Costa Rica. Y no sé, una como que lo empieza a valorar también mucho más hasta que se da cuenta de cómo es la realidad fuera de Costa Rica. Y se da cuenta también de otros desafíos que tenemos en comparación con otros países o incluso a lo interno cuando empezamos a comparar realidades. Pero sí es como muy interesante el poder tener estos intercambios que nos permiten visibilizar lo que pasa en Costa Rica, visibilizar lo que pasa en Centroamérica además, y también como recibir insumos de cómo podemos mejorar las cosas, porque siempre se puede mejorar, digamos, y creo que en esto, entre mejor hagamos los procesos, entre más fortalezcamos la acción climática, es mejor para todas las personas que viven en Costa Rica.